Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con lo de variación cuadrática, sí, ya hemos visto que te pueden dar una función, te pueden dar una tabla y asociarlo a alguna función, y en este caso te pueden dar directamente la gráfica. ¿Sale? Son las tres formas en las que podemos tratar de resolver este tipo de problemas. Ahora, veamos, les voy a dar dos tipos de tablas. Hay que recordar que la gráfica puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba, ¿sale? Puede abrir hacia abajo la parábola, o puede abrir hacia la parte de arriba, ¿ok? ¿Sale? Entonces veamos qué nos dicen. A continuación se muestran dos gráficas de dos colonias. Una siguió las indicaciones para la contingencia y la otra no. Hay que contestar las preguntas, ¿ok? Entonces, veamos. Tenemos aquí el número de días, tenemos aquí el número de infectados, ¿sí? Y aquí están las preguntas asociadas a esa gráfica, ¿sí? Para ello nos vamos a apoyar de nuestra escuadra. Es importante, no siempre les damos alguna cuadrícula, o no siempre hay una cuadrícula, y lo que hay que organizar precisamente es hacia dónde se está yendo, ¿ok? Hacia dónde se están tomando. Por ejemplo, dice, ¿qué días hay? ¿Qué días? Hay que tener en claro que estamos hablando en plural, entonces por lo consecuente puede haber más de uno, ¿sí? Entonces, ¿qué días hay 160 infectados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en nuestra gráfica, ¿sale? Y vamos a posicionar precisamente nuestra escuadra de esta manera, ¿sale? De tal forma que se alinee con el eje de las Y, perdón, y tú puedas trazar una perpendicular al eje. ¿Sale? De tal manera que te das cuenta de que ahí hay un corte, precisamente, ¿sale? Aquí estamos hablando de uno de los cortes, y si nosotros seguimos trazando, ¿sí? Y proyectando nuestra línea, entonces quiere decir que por acá tendría que haber otro corte. Entonces, ese día corta en dos lugares, en dos valores, por eso dice qué días, porque me va a dar dos valores sobre el eje de las X. Luego, ya que obtuve los valores ahí, lo que hago es trazar una recta, ¿sale? De tal manera que cuando nosotros las vayamos trazando, ¿sí? Cuando nosotros vayamos trazando nuestra recta, precisamente vamos a llegar a el día que está previsto, ¿no? Que en este caso es el día 3. Y si nosotros trazamos la recta hacia esta parte de acá, ¿sale? Nos tiene que dar precisamente el día 8. ¿Sale? Se mueve un poco mi gráfica o mi recta precisamente porque no utilicé o no está dada con los utensilios aptos, y por eso se está moviendo un poco, ¿sale? Entonces se está moviendo un poco y por lo tanto va a generar ahí, a ver, hay que trazarla bien porque no me genera, me fui todo chueco, perdón, por eso es que hay que usar la escuadra ahí, ¿sale? Si tú trazas precisamente la línea recta, ¿sí? Apoyado de la escuadra, ¿sí? Pues precisamente nos va a generar, perdón, aquí era el valor de 7, ¿sale? Nos va a trazar, ¿sí? Se ven un poco chuecas mis líneas, perdón, ¿sale? Pero a partir de esto nosotros podemos indicar, ¿sale? Mediante el trazo de la línea, ¿sale? Por eso nos vamos a apoyar de las escuadras, igual aquí, ¿sale? Trazamos nuestra línea que sea totalmente recta, y vamos a llegar a que es en el día 3, ¿sale? Y es en el día 7, ¿sí? ¿Qué días hay 160 infectados? Pues precisamente estamos hablando de que va a ser el día 3 y que va a ser el día 7, y lo ponemos, ¿no? Como respuesta, día 3 y día 7, ¿sale? Que esos son los valores en donde nosotros estamos alcanzando esos valores aquí, ¿ok? Ahora te dice, en el pico, es importante, todos hemos escuchado hablar, ¿no? Del pico de la gráfica, que cuando se va a alcanzar el porcentaje más adecuado. Hay que tener en cuenta, ¿por qué esta es la de las personas que sí hicieron caso? Pues hay un número de infectados, pero de repente llegas a un punto, que en este caso es el punto de la gráfica, y precisamente lo que va a pasar aquí es que los valores van a tener que ir disminuyendo, ¿ok? A partir de ese día todos van disminuyendo. Aquí se desfasó un poquito la gráfica, ¿sí? Me tiene que dar más o menos por aquí. Solamente es cuestión de dibujo, ¿ok? Dice, ¿qué día es y cuántos infectados hay? Si nosotros tenemos aquí el pico de la gráfica, hay que entender que es el punto máximo en donde la gráfica está tomando el mayor valor, y lo que hacemos es trazar nuestra línea recta precisamente para saber qué día es
Y de ahí nosotros trazamos otra línea, precisamente, que va a llegar a los números de infectados que están sobre el eje Y. ¿Sale? Sobre el eje Y están los infectados, sobre el eje X están los días. Entonces nosotros llegamos a precisamente 5 días. ¿Sale? ¿Qué día es? Es el día 5. ¿Sale? Y hay, ¿sí? Nosotros nos vamos y hay precisamente 200 infectados. ¿Sale? Y hay precisamente 200 infectados. Entonces, es a partir de la lectura. Esto se le conoce como la lectura de la gráfica. Yo estoy en la gráfica y mediante rectas paralelas y perpendiculares, nosotros vamos a llegar a obtener los valores ahí. ¿Sale? Por ejemplo, dice, ¿cuántos infectados hay el día 9? Nos vamos al día 9, ¿sí? Y vemos que la intersección está ahí. Entonces, hay que trazar una recta, ¿sí? Hay que trazar una recta a partir de aquí. Trazas primero una que vaya hacia acá. Sobre esa te apoyas y generas una que va a ir directamente hacia el otro lado. Si nosotros hiciéramos bien nuestro trazo, quiere decir que estamos hablando del 40. ¿Sale? Nosotros queremos intersectar el eje Y porque sobre Y estamos hablando de los infectados en este caso. Y aquí estamos hablando de los días. Como me piden el día 9, yo trazo una recta que sea paralela al eje de las X y va a ser perpendicular con las Y, para que me generen el número de infectados, que en este caso son 40, ¿sale? ¿Cuántos infectados hay? Hay 40, ¿sale? Hay 40 infectados. Muy bien. Entonces, esto es cuando tú te quedaste en casa, cuando tú te lavabas las manos constantemente, usabas cubrebocas y generabas cualquier otra condición que te pusieron en la parte de los, de las indicaciones para la contingencia, ¿ok? Entonces esta colonia lo que va a hacer es que va a llegar a un límite máximo de infectados y de ahí va a empezar a disminuir. ¿Sabe qué quiere decir? Que si nosotros seguimos proyectando la recta, en algún momento va a cortar al eje de las X, y cuando corta el eje de las X es que se terminó el número de infectados y que pueden volver técnicamente a la normalidad, ¿ok? ¿Sale? Esta otra gráfica dice, nosotros vemos, es como el brazo, aquí le faltaría la otra parte para que fuera una U, ¿sí? Entonces, primero que nada, dice, ¿cuántos infectados hay el día 2? Igual, trazas una recta que sea perpendicular, es decir, totalmente recta, para que sea perpendicular al eje de las X, y de ahí nosotros vamos a trazar otra recta que vaya hacia acá, ¿sale? Si tú te das cuenta, va de 20 en 20. Como estamos posicionados en la mitad, esta línea viene justo a la mitad, quiere decir que aquí debe de haber 30. ¿Por qué? Porque está la mitad entre 20 y 40. Si es la mitad entre 20 y 40, entonces es 30 precisamente. ¿Sale? Nosotros ahí vamos a indicar el número de infectados, que en este caso son 30 infectados. ¿Vale? 30 infectados. Entonces, de esta manera es como estamos analizando. Ahora te dice la pregunta ahí, ¿alcanzará un pico? En la gráfica se alcanzará un pico. Si te das cuenta, no. ¿Sí? Este tipo de gráficas es para las personas que no están llevando a cabo las contingencias, las indicaciones de la contingencia. Salen sin el cubrebocas, llegan a su casa, empiezan a preparar la comida y ni siquiera se lavaron las manos, empiezan a comer sin lavarse las manos, salen todos los días, van a lugares conglomerados o que puede haber alguna conglomeración. El chiste es que no están siguiendo las indicaciones, por lo tanto la gráfica va a seguir creciendo. Sí, va a seguir creciendo, y si ya llevamos 3 meses y no hacemos caso, pues te van a aventar otro mes más porque no vas a poder salir. Y si sigues sin entender las indicaciones, va a ir aumentando, la gráfica tiene a aumentar. Entonces los días que vas a pasar encerrado tienen que ser más aún, ¿sale? Entonces, ¿alcanzará un pico en la gráfica? No. ¿Por qué? Porque no siguen las indicaciones, ¿vale? No siguen las indicaciones, y lo que hace mi gráfica es ir creciendo. No va a llegar a un punto como aquí, en el que hay un máximo y entonces empieza a bajar. Aquí solamente va aumentando, ¿ok? Y luego te dice ahí, ¿qué día hay? 180 infectados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con nuestra escuadra, igual trazas una recta, ve cómo la pongo aquí, y trazas una recta que va directamente hasta que toque la gráfica, ¿sale?
En este caso la toca en este punto, ¿sale? Y de ahí, ya que tienes la línea trazada, tomas otra vez y trazas una línea, pero ahora hacia la parte de abajo. ¿Sale? Trazas una línea hacia la parte de abajo, totalmente recta. Vean, aquí pongo la escuadra así para ir hacia abajo y aquí pongo la escuadra así para ir a ver dónde hay el corte. Y el corte precisamente en este punto es, y quiere decir que es el día 5. ¿Sale? Es el día 5. ¿Sale? Muy bien, entonces vean la diferencia en las gráficas. Les vuelvo a decir, es solamente ilustrativo, porque no es así de fácil. Agarras una función de grado 2 y la pones ahí. Hay demasiadas variables, demasiadas complicaciones que te pueden mover el modelo en matemáticas, pero precisamente hay que entender que las matemáticas son muy importantes. Y el día de hoy que estoy grabando, que es el día domingo 31 de mayo, pues es el día del matemático. Así que de corazón les digo, la matemática está en todos lados y hay que aprender a utilizarla para beneficio de las mismas personas, no para beneficio, no para ningún otro sentido, ¿vale? Simplemente la matemática siempre ayudará. Y esto es, en este caso, es que hay modelos matemáticos que están ayudando a que la pandemia se pueda, en este caso, estabilizar y nosotros podamos volver a una normalidad. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, espero que te haya gustado. Recuerda, quédate en casa, ¿sí? Y nos vemos un día X elevado a la Y.